vamos a tocar dos temas. El primer tema es lo que dice Efesios, que lo leímos en el capítulo 1, que dice que estamos sentados en lugares celestiales. Y el segundo tema que vamos a tocar es las bendiciones espirituales, que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Sí? Ok, vamos a estar trabajando en Efesios, ¿verdad? La Biblia mía, por favor. Fíjense, Efesios capítulo 1. Yo lo voy a hacer de esta manera. Yo me propuse tres preguntas que me hice a mí misma, porque uno tiene inquietudes, ¿verdad que sí? De la palabra, de por qué se congrega. Semanas anteriores hemos estado hablando del nuevo nacimiento, hemos estado hablando del nuevo hombre. El apóstol, yo lo anoté por aquí, el 5 de mayo del 2024, justamente después de nuestro aniversario número 13. Él estuvo hablando de los lugares celestiales y mucha gente quedó muy impactada y quedó con muchas inquietudes. Y todas las palabras que hemos venido hablando también ha despertado muchas inquietudes. La semana pasada estuvo hablando José sobre la herencia, porque yo toqué un tema en donde hablamos de qué pasaba con nuestras metas, con nuestros sueños, con nuestro propósito. Hablamos del propósito eterno de Dios. Yo me hice 3 preguntas sobre los lugares celestiales. Yo no sé si ustedes se la han hecho. Primero, ¿por qué? ¿Por qué Jesús, por qué el apóstol Pablo escribió que Jesús nos hizo sentar en lugares celestiales? Después, ¿para qué nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales? Y la última es, la segunda es ¿qué? ¿Qué es lo que significa que nos sentó en lugares celestiales? Y la última es ¿para qué? Entonces yo voy a tratar de ser lo más rápida posible, cosa que para los pastores es un poquito difícil. ¿Qué hora es? Vamos a ponernos 30 minutos, necesitamos 25 a 30 minutos, necesitamos que alguien del público nos lleve el cronómetro y nos lleve el tiempo. ¿Sí? Tu alegría, todavía no empieces, Seba. Chico, pero porque si yo lo dejé marcado se me volvió a perder. Aquí está. Efesios capítulo 1, nuestro fundamento. Yo voy a estar leyendo el capítulo 2, Efesios capítulo 2. Y quiero enfatizar y que ustedes así mismo lo hagan en el versículo 4 y en el versículo del 4, 5 hasta el 6, ¿sí? Quiero que hagan un énfasis. Yo incluso a las personas que asisten a la escuela dominical, no sé si usted acostumbra a hacerlo, les regalé unos resaltadores. Yo uso los resaltadores mucho en el cuaderno. Si usted quiere resaltar, porque allí es donde va a estar enfocada nuestra prédica, aunque todos los capítulos son interesantes. Entonces, dice así, Él viene hablando ¿de quién? De Jesucristo. Si entendemos esto, los voy a poner en contexto. Y si hay personas, por ejemplo, aquí está mi sobrina, primera vez que viene para la iglesia, Julie, y está un amigo por aquí. Entonces, para que ustedes entiendan un poco, porque a veces la gente habla, también vemos unos amigos por aquí, invitados. Al amigo sí lo conozco porque ha venido, la chica bonita, la señora, invitados los invitó él. Perfecto. Entonces, para que ustedes vean, es primera vez que viene. Ok, aquí está otro amigo, aquí primera vez que lo veo. Perfecto. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que? Yo me acuerdo de usted la otra vez. Tenemos una cita pendiente. Bueno, entonces fíjense, para los que no, para ponerlos en contexto, venimos hablando del libro en Efesios, donde hay unas declaraciones para la iglesia, para nosotros. Si usted no ha recibido salvación, lo primero que tiene que hacer es recibir esa salvación, y estas promesas también son para ustedes, para todo el que cree en Jesucristo, que murió en la cruz, que resucitó, y Jesucristo nos quita y nos perdona de nuestros pecados. Entonces son verdades fundamentales para nuestra vida espiritual. Entonces dice allí que Jesucristo nos dio vida
a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, esos pero de Dios son muy importantes, dice allí, que es rico en misericordia, y es el primer versículo que yo quiero subrayar, ¿verdad? Dice allí, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y ahí está el segundo énfasis, y asimismo nos resucitó, además de nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este capítulo continúa y habla de la reconciliación por medio de la cruz, pero nosotros vamos a retomar, como les dije allí, vamos a enfatizar, hazme el favor, pásale ahí a Yanubi, gracias, sobre el versículo 4, en donde el escritor hace una aseveración, viene escribiendo, como ustedes lo leyeron, y para un momento y dice, pero, cuando usted ve en la escritura un pero, se puede utilizar como para contradecir. Estás bien bonita, pero gorda. Es un ejemplo, ¿me explico? Es para que ustedes más o menos tengan una idea. Cuando uno se encuentra ese enlace del pero, casi siempre es para una contradicción. En este caso también se puede usar para hacer una aseveración y darle mayor fuerza a la frase. Entonces él dice allí, pero Dios, ¿por qué? Porque él viene diciendo, todos nosotros, y yo también me incluyo, primero él dice todos ustedes, vosotros, todos ustedes, pero después se incluye, andaban antes en pecados, las preguntas al final, en pecados, en delitos, en disensiones, haciendo la voluntad de la carne. Pero Dios, dice allí, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, por gracia sois salvos. Entonces allí podemos tomar en cuenta unas aseveraciones y afirmaciones que nos tienen que servir para entender por qué Jesús nos hizo sentar en lugares celestiales. Lo primero que tenemos que afirmar en nosotros es que Dios es amor y que la misericordia de Dios se movió a nuestro favor, porque nosotros también estamos incluidos en esa lista de personas que andaban haciendo la voluntad de la carne. Y dice allí en el versículo 6 que entonces cuando Jesús muere, resucita. Dice la Biblia, ¿verdad? Que Él resucita, se le aparece a los discípulos y después en Hechos capítulo 1 dice que se encuentra con los discípulos, se le aparece varias veces, ¿sí? Y reunidos con ellos los ven que Él sube en una nube y se va a la presencia del Padre y asevera la Biblia, y nosotros lo creemos que es así, que Él está sentado, ¿cómo? A la diestra del Padre, ¿verdad? Y dice allí, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Jesucristo, juntamente, unidos al mismo tiempo, de la misma manera, del mismo modo, nos resucitó. ¿Por qué? Porque cuando uno anda haciendo la voluntad de la carne y en el pecado, la voluntad del pecado, uno está muerto, como muerto para Dios. Y entonces cuando uno
recibe la salvación, uno resucita. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo, de la misma manera, es una añadidura, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién nos hizo sentar? Con Cristo Jesús. ¿Para qué nos hizo sentar? Dice esos versículos, dice para mostrar, es decir, para que la gente lo pueda ver, para que se manifieste algo y la gente lo pueda ver. Si usted quiere vender un producto, usted lo tiene que mostrar, para exhibir, para ponerlo público, no para esconderlo. En los siglos venideros, es decir, en este tiempo, porque la palabra fue escrita hace un montón de tiempo atrás, las abundantes riquezas de su gracia en bondad. Porque créanme que cuando una persona lo conoció a usted antes de Cristo y lo conoce después de Cristo, usted dice de verdad que Dios es bueno, vale. Mira lo que hizo Dios con ese. Es para mostrar, dice, las abundantes riquezas de su gracia en bondad. Y esto es muy importante entenderlo. Dice, la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, para poner el fundamento, el apóstol Orlando estuvo hablando, anoten allí, en Job capítulo 1, en Zacarías capítulo 3, del 1 en adelante. Yo no voy a hablar de eso porque es muy largo, pero él puso un fundamento de por qué Jesucristo nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Él puso un fundamento, les doy el dato, la prédica es del 5 de mayo del 2024, está en el Instagram del Ministerio Nido de Águila, usted allí la puede ver, yo la estuve escuchando, y entonces él decía, nos explicaba, yo en frases cortas se los voy a resumir, que verdad, el hombre por el pecado pierde la comunión con Dios, pierde el acceso directo que tenía con Dios. Todos sabemos que Adán hablaba con el Padre, ¿verdad? Y allí en Job, ¿verdad? Hablaba con Dios, el diablo hablaba con Dios, el diablo entraba a acusar a Job, ¿verdad? Y acusaba a los hermanos. Y también en Zacarías habla de la condición del sacerdocio de Josué. Dice, ¿verdad? Que tenía el hombre entonces un acceso a la presencia de Dios. Digan acceso. Hay una cosa bien interesante, que si usted no tiene la llave de una puerta que está cerrada, usted no puede entrar, no puede acceder. Por eso es que Cristo de sí mismo dijo, yo soy la puerta. Si usted quiere y tiene el deseo en su corazón y piensa en su vida futura de pasar la eternidad con Dios, usted tiene que entrar por la puerta. No puede entrar por los lados, ni por las ventanas, ni hacerse loco, ni buscar abrir un hoyo como el que está privado de libertad, que abre un hoyo para fugarse. No, la puerta de entrada es la puerta. Entonces ese acceso, como si usted tuviese la llave, cuando usted hace la reservación en un hotel y le dan una llave, ¿verdad? Y usted mágicamente pone la llave y le abre la puerta. Eso es el acceso que era libre antes del pecado. Después del pecado, Satanás le quita al hombre, le roba al hombre, y el hombre se lo entregó por causa del pecado, el acceso. Entonces, como el hombre no tiene acceso directo delante de la presencia de Dios, el hombre no puede tener cosas en común con Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. Entonces no puede presentarse ninguna persona delante de Dios con pecado, porque muere. Entonces ese acceso se pierde, pero el propósito eterno de Dios desde la eternidad era tener esas cosas en común con el hombre, porque nosotros somos, el hombre era su creación máxima, es su creación máxima. El hombre pierde eso por causa del pecado, ¿verdad? Y entonces Satanás se convierte en el acusador y Satanás sigue teniendo acceso, seguía en ese tiempo, estoy hablando antes de Cristo, ¿verdad? Y entraba, pero para acusar al hombre. Para acusar. Ahora, ¿qué pasa? Dios, como el hombre pierde eso y en su plan eterno no quiere que el hombre se pierda, sino que todos nos salvemos. Dios en su plan, en su propósito eterno, con su plan eterno, ya determina desde el principio que la tarjeta de acceso, la forma de recuperar el acceso ante su presencia de los hombres iba a ser o tenía que ser a través de Cristo, y así lo establece. Cristo vence a Satanás y Cristo le quita el acceso que Satanás tenía de presentarse delante de la presencia para acusar al hombre, y se lo vuelve a entregar al hombre. ¿Por qué? Eso es muy importante saber por qué. Ahora, porque tú te lo merecías, porque tú eres bueno, porque tú haces muchas obras.
No, Dios tiene un plan y un propósito. Entonces, cada ser humano que nace está incluido dentro de ese propósito, unos para salvación y otras para perdición. Por eso que el apóstol Pablo dice de esta manera tan extraordinaria que fuimos predestinados desde antes de la salvación, de la fundación del mundo, para salvarnos. Y eso te otorga identidad y propósito y sentido de vida. Pero no puedes presentarte delante de Dios en pecado. Y entonces Cristo quita el único impedimento, el pecado. Y vence a nuestro enemigo, Satanás. Y le entrega esa victoria a los que creen en él. ¿Sí está entendido eso? Porque no podemos vivir toda la vida luchando con un enemigo que ya está vencido. No lo venciste tú, ni lo vas a poder vencer tú. Tenemos a veces una idea que creemos que si yo oro mucho, yo venzo a Satanás. Jesucristo venció a Satanás. Y nos entregó esa victoria a nosotros. Nos entrega la libertad de poder tener otra vez cosas en común con Dios. ¿Sí? Esto es importante. Dentro de su plan, el apóstol hablaba que como Dios quería siempre tener comunión con el hombre, también en un tiempo determinado, en el antiguo pacto, ordenó que hubiera un orden sacerdotal. Por eso usted va a encontrar en la Biblia que habla del sacerdocio de Jesucristo. Un orden sacerdotal que era por herencia. Dentro de ese orden sacerdotal, el hombre iba pecador ante el sacerdote presentaba por los pecados, pedía por tu pecado, por el pecado del mismo, y tus pecados eran allí medio lavaditos allí, pero no se quitaban. Porque ese orden sacerdotal de ese tiempo no tenía el poder para quitar el pecado. Cristo es el único que quita el pecado. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo. Y por último, ¿verdad? Cuando Él, en esa separación que había por causa del pecado, se recupera la comunión con Dios, le entrega al hombre autoridad. Nos enseñaba el apóstol de el poder nosotros entender esta verdad espiritual, porque tú no eres solamente el cuerpo, tú tienes un espíritu. Y esa autoridad que te ha entregado Cristo es espiritual, digan espiritual, que se manifiesta en tu cuerpo natural. Entonces, era necesario que nosotros pudiéramos recuperar el acceso y la comunión con Dios, para que nosotros pudiéramos reinar juntamente con Cristo y manifestar a Cristo en la tierra. Por eso nosotros fuimos juntamente con Cristo muertos. Estábamos muertos por el pecado, resucitados cuando aceptamos a Cristo y vivos para reinar, para manifestar a ese mismo Cristo en la tierra. En este caso no es una deidad quien representa a Dios en nuestra actualidad. No es una figura que representa a Dios. Mírate así, dice soy yo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así desde el principio, hermano. Por eso es que tú y yo somos tan valiosos. Somos muy importantes para Dios y envió a su Hijo a morir por tu pecado. Porque si no te pierdes en la eternidad y te pierdes para siempre. Pero Él entregó a su Hijo para rescatarte de la perdición. Para rescatarte, para salvar tu alma que es valiosa. ¿Y para qué? Para que reines en la tierra. Pero ¿cómo reinas? Con una corona. Viste que hoy en día algunas iglesias, sobre todo las mujeres, se ponen, porque yo soy la princesa del Señor, y se ponen una corona así, una corona física con cositas, y algunas se la ponen más grande porque está la reina mayor y las demás. No es para ese no es el reinado no es natural. ¿Cómo es? Espiritual. ¿Cómo tú manifiestas este reinado espiritual? A través de tu vida natural, en tus obras, en tus acciones. ¿Qué dice allí? Que nosotros, Dios, desde antes que naciéramos, preparó unas buenas obras para que la hiciéramos. Es decir, que toda buena obra que tú hiciste antes de Cristo es tuya y tiene la recompensa tuya. Pero las obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo hiciéramos,
en Cristo, esas son las que tienen valor. Cuando tú manifiestas a Cristo. Ahora dice allí, y voy para la segunda parte, ¿por qué Cristo nos hizo sentar? Estábamos muertos, nos resucitó y nos hizo sentar para reinar. Porque, hermano, no podemos vivir la vida aquí, toda la vida en la miseria, arrastrándonos y Satanás, porque el diablo, porque estoy en un desierto, porque no sé qué. No, dice para mostrar las riquezas de su gracia. Además, esto tiene una herencia. Y además tiene una recompensa. Y además tiene todo lo que el apóstol va a decir. Entonces, fíjense, dice allí que Él nos hizo sentar. Cuando usted escucha nos hizo sentar, ¿qué le parece? Si es presente, pasado o futuro. ¿Ah? ¿No tiene tiempo? Esa frase no tiene tiempo. Si yo digo nos hizo sentar, es pasado. Si yo llego a un lugar, yo llego a la casa de Alegría, Alegría me dice pase, siéntese, y yo digo fui a la casa de Alegría y Alegría me hizo sentar. Eso significa que ya pasó. No puedes vivir la vida esperando entrar en la presencia de Dios. No puedes vivir la vida ni ayunando ni flagelándote para poder ver a Dios, entrar en la presencia de Dios, conocer a Dios. Voy para la iglesia para ver si veo a Dios. ¿Por qué? Porque dice allí que Cristo juntamente con Él nos hizo sentar. Cristo murió, resucitó, subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Entonces lo primero que tenemos que entender de esta verdad, ¿qué es eso? Que eso es un hecho consumado. Digan, consumado es. Eso ya Cristo lo hizo. Ahora, ¿lo hizo porque tú y yo lo podíamos hacer o lo merecíamos? No. ¿Por qué lo hizo? Por su gran amor y por gracia. Porque Dios es bueno, no por misericordia. Enseñábamos. En cuanto a justicia se refiere, cuando estábamos sin Cristo, todos merecíamos justamente, ¿verdad?, la muerte por causa del pecado. Justicia, darle a cada quien lo que se merece, ¿verdad? Pero la gracia es darle a la persona que se merece la muerte vida. Y el hombre no puede conseguir la vida. La misericordia de Dios es que Dios no te dé lo que tú mereces, pero no vivimos de misericordia. Por gracia somos salvos. Por el amor, porque Dios es bueno. Porque si viviéramos de la misericordia, créanme, tuviéramos que vivir toda la vida arrastrados. Perdón, por favor, sí, dale, anda, sálvame. Sí. Dale, pues. Entonces tenemos que vivir todo el tiempo pensando que tenemos que hacer algo para agradarle a Dios, para ver si Dios se atreve a darnos algo bueno. No. La gracia significa que todo aquello que yo no puedo conseguir delante de Dios, el Señor me lo dio porque me ama, porque Él es bueno y yo no me lo merezco. Nada, el acceso a la presencia de Dios nadie se lo merecía, pero por su bondad y por su gracia, para mostrarle a todo el mundo que Él es bueno, Él te escogió a ti y a mí que merecíamos la muerte y nos dio vida eterna y nos sentó a la diestra. Nos hizo sentar. Sentarse es posicionarse. Les voy a leer algunas terminaciones que busqué de lo que significa sentarse y lo que significa estar sentado, porque el escritor utilizó esas palabras por algo específico. Cristo, para poder que nosotros juntamente, y juntamente es unidos. Juntamente significa lo mismo, como que si fuésemos lo mismo, es decir, que delante del trono del Padre, Dios ve alegría, pero no ve alegría, ve a Cristo. Si no, no pudiéramos permanecer. Cristo en mí es mi gloria y es la gloria. Cuando dice nos hizo juntamente, es que fue que tú en Cristo y Cristo en ti
tienes el acceso y estás sentado. Cuando te dice que estás sentado, es una acción que tú no pudiste hacer. Si yo dice, me hizo sentar, no es lo mismo que yo diga, yo me senté. ¿Para qué? Para que nadie tome la gloria que es de Dios. Cristo nos hizo sentar. No puedes tú llevar a nadie a la presencia de Dios. Nadie puede llevarte a ti a la presencia de Dios. Porque yo no le puedo quitar la gloria es de Él. Tú puedes predicar la palabra y debes dar testimonio de lo que Dios hizo en ti, pero tú no tienes el poder para salvar a nadie, ni para sentar a nadie, ni para sanar a nadie, ni para glorificar a nadie. Y esto tiene que estar un pensamiento firme. Dios, por su amor, por su bondad, por su gracia, me hizo sentar con Cristo. El único que tenía la potestad de poder hacer sentar, ¿cuánto llevó? Es Cristo Jesús. Ok, termino. Dice, para el por qué. El por qué. Y con esto termino. Dice allí, sentar. Según el diccionario de palabras hebreas y griegas, es la palabra sudkasizo, que dice dar o tomar asiento en compañía o con alguien. Cristo nos dio ese lugar, ese asiento, que es de Él. Si alguien te pregunta a ti, ¿dónde tú estás? ¿Cuál es tu ubicación? En Cristo. En el lugar. El lugar celestial es el sitio, lo decía el apóstol Orlando, y se lo voy a leer para que lo anoten allí. Dice que es el ámbito de gobierno de Dios. Ese es el lugar celestial. El ámbito de gobierno de Dios, en el cual entran las autoridades espirituales. Cristo le dio la autoridad espiritual ¿a quién? A la iglesia. Dice, es el lugar de mando, es el lugar donde se puede dispensar lo que necesitamos. Es un lugar de perfección, de completitud. Es un lugar donde no hace falta nada, y como estás y tienes todo, tú puedes administrar todo lo que tienes. Y nos enseñaba el apóstol Orlando que entonces todo lo que está espiritualmente determinado desde antes para ti, tú en ese lugar de mando, en donde Cristo te hizo sentar, tú lo administras y se manifiesta en lo natural. Estoy muy complicada. En ese lugar espiritual de mando y de autoridad, tú estás con Cristo porque Él te hizo sentar. Y en ese lugar donde todo te se fue dado, todo, tú lo puedes administrar o dispensar para que se manifieste en lo natural. La palabra sentar proviene de otra palabra que es una preposición primaria que denota una unión. Es imposible que tú estés sentado en lugares celestiales si tú no estás unido a Cristo, porque tú estás ocupando el mismo lugar donde está Él. Imposible, no puedes. Dice allí, por asociación, por compañía, por parecido, por adición, estás añadido a Cristo. Y otra palabra dice que sentarse es establecerse. Significa que tú estás establecido en el lugar de gobierno y de autoridad del Padre. ¿Qué les parece eso? ¿No es extraordinario? Yo sé que no lo hemos entendido completamente, porque si uno lo entendiera completamente, uno estuviera siempre en gozo, en paz, en tranquilidad. Las circunstancias de la vida no lo dañaran a uno, porque uno lo que tiene que hacer es mantenerse sentado. Y en el libro de Hebreos recomienda que, y nos hace una similitud, les voy a dar la cita para que la anoten, Hebreos 4 del 1 al 16, habla del reposo. El Padre siempre quiso que nosotros entendiéramos estas verdades para que no anduviéramos haciendo guerra espiritual. No, mujer, no deje que nadie te siga diciendo, ¿dónde está la guerrera favorita de Dios? Le dije a una persona, yo no soy ninguna guerrera porque Cristo venció al diablo y me dio la victoria. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo no tengo que andar peleando con nadie, ni quiero estarme ganando nada peleando ni guerreando.
No, yo por gracia quiero recibir todo lo que el Padre me dé. Yo estoy completa en Cristo, estoy sentada en lugares celestiales juntamente con Él. Estoy ejerciendo mi sacerdocio y mi ministerio en el reposo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de un reposo futuro. ¿Cuál es el reposo? Estar sentado juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Desde ese lugar se administra, desde ese lugar agradezco. Bueno, ya casi lo dijo todo, ¿no? Porque sabe que ya se está justificando, qué raro. Ok, voy a leer Efesios capítulo 1. Voy a leer varios versículos, ¿no? Para poner en contexto lo que yo voy a hablar. Dice la costumbre de pararse, ¿no? Dice el capítulo 1, verso 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo voy a dejar allí. En principio mi esposa trató de más o menos explicar el significado de todo lo que esto representa, ya que en la audiencia hay personas que tienen distintos, vamos a decir, niveles o tiempos de conversión. Algunos quizás no hayan oído nunca la palabra. Yo quiero más o menos hablar, yo quiero afirmar mi mensaje justamente desde el verso 3 en adelante. Y quiero primeramente poner una plataforma, ¿no?, en cuanto al tema de lo que se refiere a lo que dice acá el apóstol Pablo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, aquí la palabra lugares celestiales es bien específica en cuanto al tema de lo que yo quiero tratar, porque yo no sé cuántos de nosotros de verdad ha tomado conciencia de si existe realmente un mundo espiritual. Yo quiero llevarte allí a ese sitio, porque, es decir, nosotros cuando oímos hablar del cielo, todo vemos hacia arriba. Samuelito, está bonito Samuelito, le ha hecho bien por allá a Turquía. Sí, sí, es decir, el cielo, ¿el cielo como qué? Porque los seres humanos nos aferramos mucho a lo natural. Porque, bueno, es lo que habitualmente nosotros conocemos, es lo que nosotros vemos, es lo que nosotros sentimos. Y, bueno, nuestros sentidos están, diría yo, 100% habituados a la vida natural. Para poder entender todos estos principios, tanto lo que enseñaba mi esposa como lo que yo enseño, lo primero es que tiene que haber una firme convicción de la existencia del mundo espiritual. Es decir, la mayoría de los seres diría yo que por intuición o diría yo hasta por
O sea, digo por intuición porque de repente es algo como que medio natural. Así sea en los brujos, busca algo espiritual. Es decir, desde épocas muy remotas, el ser humano siempre ha adorado algo. Llámese el palo, la piedra, llámese a cualquier ser que de repente, bueno, él vea que tiene algo sobrenatural para adorarlo. Sin embargo, la convicción de que existe un mundo espiritual real, muchas veces como que cavilamos en ella. ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba o viene la dificultad, entonces nosotros dudamos si realmente nosotros vamos a trascender a una forma de vida espiritual o vamos a seguir viviendo una vida natural, porque es decir, todos nos aferramos a la vida natural. Por ejemplo, hoy día la ciencia está luchando, y de hecho hay muchos científicos que hablan que están luchando porque el ser humano, o sea, el cuerpo físico, no muera, pues. Sin embargo, yo creo que eso porque iría contra la palabra de Dios que dice que, bueno, que todos los hombres tenemos que morir. Es decir, es normal porque el cuerpo se degenera, se envejece y el cuerpo está destinado a morir. ¿Por qué? Porque desde la época que el hombre se rebeló contra Dios y pecó, es decir, el hombre fue encarcelado en el tiempo. Es decir, el tiempo representa la cárcel donde estamos separados de Dios. Y nosotros nos aferramos mucho al tiempo y el ser humano, bueno, los científicos están luchando supuestamente por conseguir la medicina que impida que las personas nos envejezcamos o moramos. Sin embargo, yo creo que sería una locura, ¿no? No solamente por el tema de que va contra la palabra de Dios, sino porque el ser humano, si no tiene a Dios dentro de sí mismo, es decir, la vida sería totalmente vana y sería una vida totalmente sin propósito ni sentido, o sea, claro en cuanto a lo que se refiere. Hay personas que teniéndolo todo se suicidan, hay personas que teniéndolo todo se estresan, teniéndolo todo se deprimen, teniéndolo todo no son felices. Es decir, que el dinero no es la solución para la felicidad del hombre, aunque nos puede contentar muchísimo, ¿no? En momentos determinados. Pero evidentemente, bueno, el ser humano necesita mucho más que dinero o mucho más que tiempo para vivir y hacer lo que quiere. Yo creo que, es decir, el poder entender la existencia después de la vida natural, creo que es vital para poder entender los mensajes que estamos tratando de dar. Entonces, para poder entender qué son las bendiciones espirituales, nosotros tenemos que entender que existe un mundo espiritual. Es decir, que es real, es decir, que lo que se llama cielo, colocándolo como algo que está sobre nosotros, ya en la antigüedad, por ejemplo, los antiguos cristianos hablan mucho de que existen tres cielos, que está el cielo que nosotros vemos, está el segundo cielo, que según los estudiosos de las Escrituras dice que allí habitan los espíritus que se rebelaron contra Dios, y está el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. Es decir, cuando estamos hablando de lugares celestiales, estamos hablando del trono de Dios, donde Dios habita, donde existe algo que va más allá de lo natural. Esa convicción de esa realidad tiene que ser en nosotros algo que realmente tenga el peso necesario para que nosotros podamos entender que aunque pasemos momentos difíciles, es decir, siempre hay algo que está sobre nosotros que nos va a llevar a una esfera distinta de lo que nosotros naturalmente entendemos o vemos o percibimos. Para ello es necesario que nosotros estemos muy claros en esto, sobre todo las personas que vienen por primera vez, de repente dirán, bueno, ¿de qué están hablando? Es decir, porque el cielo es como muy distante, ¿no? Como algo como que muy irreal, como que muy fantasioso. Sin embargo, para los que hemos conocido a Dios, el cielo es más real que lo natural, porque lo natural, es decir, lo visible, lo que hoy es visible, lo que nosotros podemos ver, palpar, la Biblia dice que salió de lo que no se veía y de lo que no existía al principio. Dice el capítulo 11 del libro de Hebreos, que lo que existe fue hecho de lo que no existía al principio, que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, de forma tal que lo natural, es decir, es algo muy, muy endeble, muy frágil,
compararlo con la eternidad, porque cuando hablamos de lugares celestiales, estamos hablando de la eternidad. Es decir, donde no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Es decir, pensar en la eternidad, solamente comprenderlo nos llevaría a nosotros a una dimensión distinta en cuanto a la apreciación que tenemos del Evangelio como tal. Es decir, no ver el Evangelio como nos lo enseña la sociedad. La mayoría de la gente de repente se le habla de Dios y se persigna. O de repente lo percibe desde una figura, desde de repente un ídolo. Otros lo perciben de repente dentro de otra concepción. Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de lo espiritual, estamos hablando de la base primaria de todo lo que existe. Es decir, sin un mundo espiritual fuese imposible que existiese el mundo natural, porque el mundo natural fue creado justamente por causa del pecado del hombre para darnos a nosotros la oportunidad de poder redimirnos a través de la muerte y resurrección de Cristo para que nosotros podamos tener acceso a lo eterno. Cuando hablamos de lo eterno, estamos hablando que el principio original del hombre, el espíritu y el alma nuestra, son eternas. Es decir, el hombre no muere. Lo que muere es la materia, lo que muere es lo físico, que es lo que nosotros más valoramos, pero lo físico simplemente representa el tiempo de proceso en el cual Dios nos lleva a conocer la verdad o darnos la oportunidad de poder oír la palabra, de poder conocer a Cristo y de poder accesar ya desde el mundo natural a los lugares celestiales, porque siempre que nos han hablado de los lugares celestiales o del cielo, lo vemos en el futuro, pero todo lo que nosotros estamos leyendo está o en presente continuo o está en pasado, o sea, como un hecho consumado. Entonces, cuando nosotros vemos la perspectiva de Dios o la perspectiva del sacrificio de Cristo desde un hecho consumado, nuestra visión del Evangelio tiene que cambiar total y absolutamente. ¿Por qué? Porque, como decía mi esposa, primero el diablo está vencido, está derrotado totalmente. Cuando la Biblia habla de vencido, derrotado, está hablando que todo su poder, todas sus armas le fueron quitadas y él quedó relegado a un estado totalmente alejado de lo que en un principio era, y que toda la autoridad que él tenía, la cual él había usurpado cuando se la arrebató al hombre, Cristo se la quitó a él y se lo devolvió a la iglesia. La iglesia, ¿quiénes somos? Somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora, fíjense lo que dice el capítulo 1, el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, aquí está hablando de un hecho consumado. Es decir, a nosotros, a todos nos enseñaron, que ya es como un cliché, que a nosotros nos enseñaron, siempre andamos buscando bendiciones, de que algo o alguien nos bendiga, pero la Biblia dice acá claramente, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, para entender lo que son las bendiciones espirituales, primeramente tenemos que entender lo que es el plano espiritual. ¿Por qué? Porque la esencia, la esencia nuestra como seres humanos no comienza en el cuerpo, comienza en el espíritu. Es decir, la esencia, lo que realmente somos nosotros como seres humanos, ya en la cruz del Calvario fue rescatada totalmente. Disculpen, es que tengo un poquito de la garganta irritada, porque mi esposa ayer me dio un pan que me dio reflujo. Entonces, si la esencia natural del hombre, la base primaria de lo que somos nosotros es nuestro espíritu, Dios es espíritu. Y la comunión nuestra tiene que ser una comunión espiritual. Por eso lo primero que hace Jesús cuando muere y resucita, a través de su muerte y resurrección, dice que nos sienta junto a Él en los lugares celestiales. La palabra sentar también habla de ubicación. Habla de un sitio. Es como que, por ejemplo, en tu casa, tú estás sentado, sentado en ese sitio.
Si tienes una empresa, bueno, esa empresa, tú estás asentado en esa empresa, porque desde la mentalidad hebrea siempre el pensamiento es distinto. Ahora, yo estuve buscando un poco lo que es la palabra bendición. Primero lo busqué del hebreo. La primera vez que la palabra bendición aparece en las escrituras, aparece en el libro de Génesis, y aparece siempre con referencia al hombre. Por lo general aparece con referencia al hombre. Dice, la primera bendición fue dada a Adán y a Eva. O sea, la primera vez que se mostró, dice, en su bendición a Adán y Eva, Dios mostró el marco de una trayectoria de crecimiento y expansión. Se acostumbraba a considerar fructificar y multiplicar un mandamiento, pero el flujo natural del texto parece indicar que se trata de descripción de la bendición otorgada. Ahora que Adán y Eva han sido bendecidos, para Dios son liberados para cumplimiento de su objetivo y ejercer dominio amoroso y bondadoso sobre el orden creado, ser fructífero, incrementarse numéricamente, llenar la tierra y dominarla. Es decir, el primer mandamiento, o sea, la base de lo que es bendición comenzó ese día. O sea, Dios creó todas las cosas y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios los bendijo. Es decir, esa palabra los activó. Es decir, esa bendición estaba demarcada dentro de algunas áreas. Una de ellas era fructificar y multiplicarse. Es decir, el principio de la bendición que nosotros tenemos que entender es parte de lo que tiene que ver con nuestros hijos. Tanto hijos espirituales como hijos físicos, biológicos. Es decir, el hecho de que una mujer sea fructífera y un hombre ya muestra la bendición de Dios. Después, a lo largo del tiempo, Dios fue levantando otras generaciones, la cual llevaron la misma bendición. Disculpa, es que me pica la garganta. Entonces, la palabra hebrea para bendición, bendecir, viene de la palabra latina bendeciré, que significa decir el bien, pero también del hebreo beraka. Esta raíz se utiliza por primera vez en el texto bíblico que Dios, con que Dios sujetó todas las cosas: consentimiento, aprobación, asentimiento, favor, gracia, paz y prosperidad. Es decir, en sí la raíz de esta palabra abarca toda la vida del hombre. Hoy día, por ejemplo, con el tema del evangelio de la prosperidad, se le quiere quitar como que fuerza a la importancia de que nosotros seamos prósperos económicamente. Sin embargo, en su raíz original, siempre el propósito de Dios no solo fue que nosotros tuviéramos familia, que nos pudiéramos multiplicar, sino que también pudiéramos tener prosperidad económica. No se me duerman, que veo caras así como que están. Entonces la prosperidad es integral totalmente, de forma tal que el tiempo de vida humana que nosotros tengamos es un tiempo donde nosotros podamos recibir de parte de Dios todo lo que Él predestinó en el mundo espiritual para que fuese nuestro, de forma tal que no hubiese necesidad ni económica, ni necesidad en cuanto a salud, ni necesidad en cuanto a todo, o sea, a todo lo que el hombre le pertenece por derecho que Dios le otorgó. Es decir, ese es el deseo de Dios, que el hombre lo tergiversó. Del griego, esta palabra también quiere decir hablar bien, decir elegancia del lenguaje, elogio o elogia, es decir, reverentemente, adoración, religiosamente, bendición, por implicación, consagración, por extensión, beneficio o generosidad o largueza. Es decir, la palabra abarca un sinnúmero de cosas que son bien interesantes, porque si la bendición abarca todo lo que representa nuestra vida, lo primero que tenemos que nosotros, de forma personal, es analizar en qué área de nuestra vida nosotros no estamos fluyendo en bendición.
Porque si, por ejemplo, lo más natural, que es por lo que más la gente pide, por lo general siempre es por la parte económica. Si la parte económica de nosotros no está fluyendo, evidentemente no es porque Dios no quiera, porque Dios desde el principio determinó que el ser humano que estuviese ligado a la promesa que Él dio a través de Cristo tenía que ser una persona bendecida y prosperada, una persona llena de todo el favor de Dios. Entonces, si nosotros hoy día examinamos nuestra cartera, o sea, nuestro bolsillo, y vemos que hay problemas económicos, es porque algo no está funcionando de manera correcta y la culpa no es de Dios. Di conmigo, la culpa no es de Dios. O sea, la culpa es nuestra, es decir, en algo estamos fallando. Algo o no hemos entendido o nosotros no hemos sido suficientemente, de repente, perseverantes para que esa revelación se muestre en nuestra vida para que nosotros podamos ser prósperos, podamos ser gente bendecida de acuerdo a la voluntad y propósito original de Dios. Desde el principio, es decir, cuando Dios creó todas las cosas una sola vez. Es decir, Dios creó el mundo, dice del verso 1 hasta el verso 27, Dios creó y dice que Dios vio todo lo que había creado y vio que era bueno en gran manera y se sentó. O sea, Dios lo creó y se sentó. Es decir, no fue que Dios siguió trabajando, sino que la palabra que Él soltó, Él sabía o Él sabe por su esencia de vida que esa palabra tiene poder para cumplir lo que Él decretó que tenía que cumplirse. Él dijo, produzca la tierra. Hasta el día de hoy la tierra produce. Tú hoy puedes ver las grandes ciudades que existen y tú decir, wow, tremendos edificios, las calles llenas de asfalto o de cualquier tipo de material que utilice. Tú dejas esas calles 20 años sin hacer nada y el monte se levanta y se come. Es decir, la naturaleza se come todo. ¿Por qué? Porque la esencia de la palabra de Dios tiene tanto poder que hasta el día de hoy todo produce. Los mares producen, la tierra produce, todo. ¿Por qué? Porque Dios no necesita, después que hizo lo que iba a hacer, seguir obrando dentro de lo mismo para que lo hiciera. No, Él sabe que su palabra tiene vida en sí misma. Entonces, si Dios dijo que nosotros a través de Cristo fuimos sentados en lugares celestiales, es porque es así. Amén. Y que el resultado final de todo lo que va a ocurrir va a ser en beneficio de los que creemos. Amén. Ahora, hay una parte de la humanidad que no cree. Hay una parte de la humanidad, de nuestra familia, de personas que conocemos, que de repente se identifican con lo religioso. De repente van a la iglesia católica, se dan 2 o 3 golpes de pecho, adoran un ídolo o algo y siguen viviendo su vida como si nada y siguen sufriendo las mismas vicisitudes del alejamiento de Dios. Pero cuando hablamos de lo que venimos enseñando, de sentarse en lugares celestiales junto a Cristo, estamos hablando en Cristo Jesús. Hoy la misma iglesia evangélica está sumergida en Moisés. Y al estar sumergida en Moisés está lejos de las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios, que son en sí y en amén, están solamente ligadas en Cristo. O sea, Dios no ve a otra persona que no sea a su Hijo. Y en su Hijo nos ve a nosotros, pero en su Hijo. O sea, Dios no ve a Moisés, Dios no ve a José Gregorio Hernández, Dios no ve a la Virgen María, Dios no ve a ningún otro, no lo ve. Dios ve solamente a Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces somos coherederos juntamente con Él. Es decir, la herencia de la cual nos hablaba la semana pasada José Orlando, que es un tema bien interesante, porque la Biblia desde un inicio, desde la antigüedad, la Biblia hablaba de pactos. Y a lo largo de la historia de la humanidad o del pueblo de Israel se habló de pactos. Pero cuando Cristo viene, la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento, cuando hacen referencia a la vida de Cristo en su cuerpo humano, hacen referencia todavía de pacto. Pero cuando Cristo muere y cuando Cristo resucita, ese pacto se convierte en un testamento. Y un testamento tiene
legalmente más autoridad que el pacto, porque el pacto simplemente eran palabras que estaban soltadas para el cumplimiento de algo que tenía que ser un hecho legal. Y ese hecho legal se consuma con la muerte del testador. O sea, la muerte del testador certifica el pacto que previamente se había ratificado y que es confirmado con su muerte. Y con su muerte, entonces ya no es solamente un pacto de oír unas palabras que se dijeron en el pasado, sino que para que tú seas heredero, porque ahí entra la palabra heredero, la palabra, ya no es simplemente pertenecer a un pueblo, sino ser heredero. Entonces, para ser heredero primero hay que ser hijo. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo legaliza de manera extraordinaria el testamento, y en el testamento Dios nos hace hijos suyos por medio de Cristo y nos sienta allí en lugares celestiales. No está sentado el que no es hijo, porque el que no es hijo no puede heredar, porque dentro del compromiso legal que Dios hizo a través del testamento, solamente los hijos tienen derecho a heredar. Por lo tanto, si en nuestra vida la funcionalidad de la promesa de Dios no se cumple, es porque o no somos hijos o somos todavía espiritualmente niños, y todavía cuando somos niños no tenemos la capacidad de administrar lo que en lugares celestiales fue diseñado para ti y fue diseñado para mí. Dile al que está a tu lado: si estás limpio, algo está pasando. Sí. Entonces, lo otro que hay que entender, hay dos reinos, hay dos mundos. Dice allí que Dios en Cristo dice que unió lo que estaba en el cielo con lo que estaba en la tierra. Lo dice acá, lo acabamos de leer. Es decir, muestra la dualidad de lo que existe. O sea, existe un mundo natural y existe un mundo espiritual. Ese mundo espiritual en Cristo se une. Por eso, cuando aceptamos a Cristo, en Cristo somos trasladados de reino. Somos arrancados del reino de las tinieblas. ¿Qué es el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas es la ignorancia, la idolatría, la brujería, el robo, la violencia y la carnalidad. Somos arrancados y somos trasladados al reino de su amado Hijo. Es decir, en ese reino, entonces las leyes cambian. Y entonces comienza un proceso de educación en nuestra alma. Es decir, nuestro espíritu no está en juego. O sea, legalmente, por nuestro espíritu el precio fue pagado. Si tú tienes salvación y tú eres hijo, tu espíritu tiene salvación eterna. Pero nuestra alma tiene que ser educada. Y allí en el alma nuestra es donde están los problemas. O sea, los problemas de conducta, las actitudes aprendidas, es donde está el narcisismo, es donde está la depresión. ¿Por qué? Porque todavía nuestra programación mental no ha cambiado, porque continuamos oyendo el mismo mensaje, continuamos desenvolviéndonos dentro de las áreas donde el enemigo o donde el mundo de tinieblas tiene influencia, y por eso seguimos pensando de la misma forma y por lo tanto entonces actuamos de la misma manera. Es decir, si yo consumo droga y quiero dejar la droga y yo siempre voy al sitio donde venden droga, va a ser casi imposible que yo salga de allí. Que tengo que ser trasladado a un sitio donde se me suministre algo distinto para que entonces yo comience a cambiar, para que yo tenga una alternativa de cambio. Entonces ya cuando esa alternativa de cambio que se nos ofrece comienza a producir los frutos, entonces comenzamos nosotros a actuar de manera distinta, y al actuar de manera distinta, entonces por supuesto el fruto que nosotros damos es totalmente distinto. Entonces el que no roba, dice la Biblia, el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. Entonces, ¿qué habla de eso al principio? Habla, aléjate de aquello que te lleva cautivo a lo que te tiene atrapado dentro de un pensamiento y una idea que no te ayuda a avanzar a lo que Dios tiene preparado para tu vida.
Pero no quiere decir que tú no puedas tener salvación o que tú no tengas la oportunidad de recibir lo que Dios tiene para ti. Pero Dios no te va a dar o no vamos a accesar a lo que Dios tiene ya dispuesto para nosotros mientras sigamos con las mismas conductas de corrupción, la misma conducta de no arrepentimiento, la misma conducta porque la herencia no solamente es para los hijos, sino para los hijos maduros. Dice el libro de Gálatas, capítulo creo que 4, dice que mientras el heredero, hablando del que tiene acceso al Nuevo Testamento o al Testamento, dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere al esclavo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir, que los pastores, los ministros que enseñamos, de muchas formas somos los tutores que te llevamos a la madurez. Para eso nosotros siempre estamos enseñando la palabra, para eso siempre estamos tratando de que la persona madure, de que la persona pueda accesar a lo que Dios tiene preparado para su vida. No sé si me explico claramente. ¿No entienden, verdad? Sí, entonces, sí, porque a veces uno se desboca y habla más de la cuenta. Sí. Entonces, es decir, la herencia, la única manera de nosotros accesar a ella, si ya somos hijos, es a través de la madurez. Y ¿sabe? El último nivel de la madurez, ¿sabes cuál es? El amor. El último nivel de la madurez es el amor. O sea, en el momento en que nosotros nos podamos despojar para ayudar a los demás, para dar por los demás hasta nuestra propia vida, o sea, porque eso fue lo que hizo Cristo, porque la esencia y la naturaleza de Dios es la madurez, perdón, es el amor. Es decir, es el último estado al cual nos llamó. Dice el libro de Primera a los Corintios, el capítulo 4, dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que con astucia dice que los engañan. Entonces, es decir, la madurez es importante. Repite eso, que debo madurar. O sea, cuando por ejemplo con tu esposa haya siempre de repente una toxicidad, bueno, dale así con el codo y dile, mira, mi amor, madura, ¿hasta cuándo? Sí. Sí. Bueno, digo siempre, uno siempre busca el lado contrario. Porque no. Sí. Sí. Sí, bueno. Ok, la palabra celestial, yo estuve buscando algunos términos para ir ya finalizando. Quiero informar que la maestra Alegría tiene parcialidad. A mí me puso tiempo y a él no. Bueno, porque jefe, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va? Todavía no he terminado. No he terminado, ¿eh? Sí. ¿Viste? La Biblia habla de celos, contiendas, rivalidades. Sí, ahí está, sí, madura. Sí. Ok. Sí, envidia. Sí. Significado de lo que es celestial. Tiene un significado profundo y espiritual en el contexto bíblico en la Biblia. Esta palabra se usa para describir todo lo relacionado con el cielo, lo divino y lo trascendental. Tiene sus raíces en el latín celestis, que significa el del cielo o relacionado con el cielo. El origen de esta palabra se remonta a las antiguas creencias religiosas que asociaban el cielo con la morada de los dioses y lo consideraban un lugar sagrado y elevado. Es decir, hay muchas cosas que hacen referencia a esto. Y yo creo que nosotros tenemos que identificarnos más profundamente con nuestro destino y nuestro propósito. Es decir, la vida es más que el aliento. O sea, la vida es más que lo que nosotros nos han enseñado y nos enseña la sociedad.
Es decir, si esto lo entendiera el hombre natural, la materia de lo que se refiere a lo espiritual, todas las universidades deberían tenerlo. ¿Para qué? Para que desarrolláramos nosotros todas esas cualidades espirituales que Dios quiere otorgarle a la humanidad, para que nosotros seamos no solamente distintos en cuanto a nuestro comportamiento, sino que el fluir de lo que Dios tiene preparado para nosotros sea algo totalmente funcional. Yo quiero decirles lo que yo he aprendido de lo espiritual. Quizá estuve buscando en muchos diccionarios, tanto del griego como del hebreo o el arameo, y todos hablan más o menos de la parte religiosa, pero lo que yo he aprendido en 35 años de experiencia en lo que es la vida espiritual, yo sé y estoy convencido, porque para mí ha sido algo muy práctico, que me ha llevado a mí a un conocimiento, vamos a decir, más personal en cuanto a lo que es la vida espiritual. En principio, la vida espiritual es Cristo. Es decir, cuando la Biblia habla de estar en Cristo, es decir, no está hablando de que oramos para que su presencia venga o de que hagamos algo para que Él se manifieste, sino que Él habita dentro de nosotros. Es decir, cuando nosotros fuimos trasladados del reino, no solamente fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, sino que nosotros recibimos su naturaleza en nosotros. Es decir, el cambio que se produce en la vida nuestra no viene como producto del esfuerzo humano natural, sino que viene como producto de que una nueva naturaleza se metió dentro de nosotros. O sea, el Espíritu Santo nos fue dado como las arras de nuestra herencia, como el sello y la garantía de que le pertenecemos a Dios. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, el Espíritu Santo viene a nuestra vida porque el Espíritu Santo sabe que nosotros de manera natural no podemos cambiar. Se mete dentro de nosotros, cambia nuestra naturaleza. O sea, nosotros cuando aceptamos a Cristo, nuestra vieja naturaleza es crucificada juntamente con Él. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Se activa una nueva naturaleza en nosotros y esa naturaleza comienza a manifestarse en la vida nuestra a lo largo de nuestro camino. Nos han enseñado, en la mayoría de las congregaciones antiguas, que casi todo tenemos que buscarlo dentro de la iglesia, pero la iglesia somos nosotros. Y la esencia y la naturaleza de Dios se metió dentro de nosotros para transformar, primero para transformar nuestro ADN espiritual. Segundo, para que nuestras actitudes y acciones comiencen a ser transformadas como efecto de esa naturaleza que está dentro de nosotros. Entonces fíjate, si la naturaleza de Dios está dentro de ti, por lo tanto, ahí en el sitio donde tú estudias, en el sitio donde tú trabajas, la gente tiene que ver que tú eres distinto. Si las personas te ven como un mentiroso más, como un adúltero o más, como un ladrón más, tú no estás mostrando la naturaleza de Dios en tu vida. Porque la naturaleza de Dios, cuando se manifiesta en nuestra vida, la gracia comienza a fluir. Y la gracia tiene que ver con el favor de Dios. Dice las Escrituras en las sombras, en las figuras, cuando hablaba de José, que es tipo y figura de nosotros mismos, dice que José primero fue llevado como esclavo y allí como esclavo en la casa de Potifar, dice que la mujer de Potifar quería tener una relación con él y él no quiso, pero en la casa de Potifar, con toda la persecución que él tenía siendo un esclavo, dice que él prosperó. Dice que todo lo que él hacía, Potifar se dio cuenta de que él era distinto. Y Potifar dice que le entregó el gobierno de su casa. Y a causa de esa mujer que lo tentó, él terminó en la cárcel. Pero dice que Dios estaba con él en la cárcel. Y entonces era el jefe de la cárcel. Es decir, entonces nosotros a veces tenemos personas que primero dan mal testimonio. Dan mal testimonio en el trabajo. Llegan tarde todo el tiempo, son irresponsables, son personas mentirosas, engañadoras, pero dice, yo soy evangélico, sí, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia los domingos. Hermano, estás muy distantes
de poder haber recibido realmente una naturaleza nueva. Porque o eres niño espiritual o estás conectado a la fuente distinta. Porque yo por testimonio te puedo dar que el evangelio sí lo transforma a uno. Que sí se producen cambios radicales en la vida de uno. Más que cambios, transformaciones profundas. En el carácter, en las actitudes, en el trato hacia los demás. En la forma de comportarnos con el dinero. Aprendemos a administrar el dinero de manera distinta, le damos prioridades a lo que Dios le daría prioridad, hacemos las cosas de manera correcta, no porque nosotros seamos buenos o porque estemos haciendo un esfuerzo, no, sino que la naturaleza que se metió dentro de nosotros comienza a producir el fruto por el cual fue enviado. Cuando Dios creó las plantas del campo, primeramente dice que no había llovido. O sea, Dios lo que hizo fue sembrar semillas, pero esas semillas un día crecieron y esas semillas comenzaron a dar el fruto que tenían que dar. Lo mismo ocurre, Jesús se sembró en nosotros, su naturaleza de manera espontánea, de manera natural, tiene que comenzar a fluir en la vida de aquel que es hijo, de aquel que aceptó la salvación. Por eso el cambio, la transformación viene como producto de Él y no de nosotros. Por eso no hay ayuno que te transforme, por eso no hay oración que te transforme. Es su naturaleza en nosotros, es su esencia de vida que a medida que crezca, que a medida que vaya fortaleciendo, entonces va a dar el fruto que tiene que dar. Por eso el cambio se va a ver y por eso el gobierno se va a comenzar a manifestar. El gobierno que Dios habla se va a comenzar a manifestar. ¿Dónde? En tu trabajo. Como la evangélica, como el evangélico, sino como el heredero de la naturaleza y de todo aquello que su naturaleza tiene. Por lo tanto, cuando la naturaleza de Dios está en nosotros, la gracia comienza a manifestarse. Porque por el buen testimonio que tú das en tu trabajo, por el buen testimonio que tú das ante tu familia, por el buen testimonio que tú das ante las personas que están alrededor tuyo, la gente quiere bendecirte. La gente te va a buscar a ti para hacer negocios contigo. La gente te va a buscar a ti para darte el trabajo que están buscando, o aquella persona que están buscando en el trabajo, porque sabe que tú eres una persona que vas a cumplir lo que tú prometiste que ibas a cumplir. No un mentiroso, una persona engañadora, sino aquella persona que la naturaleza de Dios está fluyendo y la gracia comienza a fluir. Porque sabes, no hay favor de Dios cuando Dios no está con uno. Porque Dios estaba con José y José prosperaba. Y dice que Cristo, dice que deshizo las obras del diablo porque Dios estaba con él. O sea, la única manera de que nosotros podamos mostrar algo distinto es que sea la naturaleza de Dios fluyendo a través de la vida nuestra de manera natural. Porque si la vida de Dios se sembró en nosotros, la vida de Cristo entonces va a dar el fruto que tiene que dar en su tiempo y en su momento, pero lo va a hacer. Así que dale un aplauso al Señor. Aquí hay una persona que pregunta de qué forma nos dio Dios gracia. ¿Cuáles son las obras que manifiestan a Cristo? Y cómo me despojo del viejo hombre. Está fácil. La gracia de Dios se manifiesta. El Padre es el que dispensa la gracia por su amor y por su bondad. Eso tenemos que tenerlo claro. La gracia es un favor inmerecido. Es un favor, un don, un regalo que nadie merece. Se manifiesta en salvación. Todo el que crea en Jesucristo puede ser salvo. No porque se lo merezca, sino por el amor de Dios. Eso así se manifiesta la gracia. Esa es la manera, la primera manera que se manifiesta esa gracia en nosotros. Aquello que es imposible para tu vida, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Todo aquello que incluso uno ni se imagina, Dios por su gracia nos los ha dado. Por ejemplo, una persona que me puede haber conocido a mí hace muchos años puede haber dicho: Xiomara no merece
tal cosa. Ciertamente no lo merecía, pero a Dios le plació. Y esa gracia también es la bendición de Dios en la vida de uno. Y es el favor. Dice que cuando tú estás bendecido, tú eres agradable a los demás. Por eso te prefieren a ti. Por eso la gente te quiere dar. Porque tienes gracia, tienes favor. Y tú comienzas a también, de la misma manera que recibes todo aquello que Dios te quiere dar a través de personas, lo das a otros. ¿Cómo me despojo del viejo hombre? Lo dice el apóstol Pablo, abandonando todas las viejas conductas, despojándote de esos pensamientos. Dice claramente, el que robaba no robe más. Así de simple. ¿Cómo tú dejas morir algo que está vivo cuando no lo alimentas? El apóstol Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros, y nombra una larga lista de cosas que el ser humano está habituado y que es necesario que se deje. Aquí habla también sobre cuáles son las obras que manifiestan a Cristo. Hay muchas formas de manifestar a Cristo, y una de ellas tiene que ver con lo que enseñaba, o sea, con las acciones que tú puedas manifestar en todo lo que a tu vida se refiere, pues. Es decir, el buen trato hacia tu familia, el buen trato hacia los demás, siendo una persona honesta, una persona que ayude a los demás. Es decir, hay muchas formas. Siendo una persona humilde y sencilla. Eso, la naturaleza de Dios en uno va transformando todas esas cosas, y llega un momento que tú, a veces sin darte cuenta, ya tú comienzas a funcionar dentro de esas cosas porque ya esa naturaleza va creciendo en nosotros. Aquí hay dos preguntas. Dice, explica un poco si la salvación se pierde o no se pierde. Y la otra es, ¿por qué mueren tantos niños inocentes? El tema de la salvación es un tema que hay mucho debate en cuanto a eso. Las escrituras señalan algunos aspectos. Lo que yo he podido entender de lo que Dios me ha mostrado, lo decía hace rato, es decir, la salvación del espíritu es lo primero que se otorga, y la salvación del espíritu ya es un hecho consumado. Es decir, si Cristo te sentó en lugares celestiales, no es que hoy pecaste y viene el Señor y te saque y después mañana te convertiste y te vuelve a meter. No. Si te sentó junto a Él, ya Dios en la eternidad, Dios sabe todo lo que va a ocurrir. Y si la salvación se perdiera, entonces fuese inútil el sacrificio que Cristo hizo. Sin embargo, hay un proceso en el alma nuestra. Es decir, lo que hoy día está en juego no es nuestro espíritu, nuestra salvación eterna, porque ya eso fue conquistado ya, sino la transformación nuestra. Y allí es donde nosotros nos debatimos continuamente, y por eso era necesaria la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el que se encarga de transformar nuestra conducta, nuestra alma, para que entonces nuestra alma también sea perfeccionada, y como consecuencia entonces nuestro cuerpo, que tiene sus pasiones, nuestro cuerpo que tiene la parte biológica, deseos muchas veces, entonces el espíritu lo somete y el cuerpo entonces comienza a fluir dentro de la naturaleza de Dios conforme a la transformación del alma. Por eso es necesario congregarse. Porque hay personas que ven el congregarse como que algo... Cumplir, ya cumplir. Sí, como que cumplir. No, es decir, es que tenemos las herramientas para que tú puedas ser transformado y que tu conducta pueda ser una conducta distinta. Y si tienes problemas en tu matrimonio, los problemas puedan solucionarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas en el matrimonio vienen por la conducta de alguno de los dos, o de los dos que están haciendo cosas que terminan rompiendo la relación. Yo también pienso que la persona que recibe salvación de su espíritu y entra dentro del proceso de la transformación de su alma, cuando continúa pecando, lo que hace es retrasar su crecimiento espiritual. Por eso vemos gente dentro de la iglesia que va a la iglesia hasta un momento y después sigue haciendo las conductas de su viejo hombre y nunca crecen, siempre son niños. Nunca, las bendiciones lógicamente tampoco se manifiestan, entonces se retarda ese crecimiento espiritual, y siempre están aprendiendo, como dice el apóstol Pablo, viste que había gente que estaba en la iglesia que siempre está aprendiendo y nunca terminan de crecer, nunca aprenden nada, y siempre pareciera ser que estuvieran bajo maldición
pero es porque simplemente no se apropian, no entienden nada de eso. Dice también, ¿por qué mueren tantos niños inocentes? En realidad, todas las personas debemos morir, como lo decía el apóstol al principio. No tiene que ver la edad, no debería ser. Uno espera que una persona nazca y crezca y se desarrolla, pero nosotros no somos los que determinamos la voluntad de Dios en la vida de una persona. La muerte no viene como un castigo necesariamente por la culpabilidad del pecado. Cuando hablamos de la culpabilidad del pecado, hablamos de la muerte espiritual más que de la física. Y ciertamente no podemos ver como un castigo de que un niño muera a temprana edad, porque lo que muere es el cuerpo físico. Parte de la muerte física también viene por la corrupción del hombre. O sea, no me está haciendo señas, no podemos contestar la pregunta tan tarde. O sea, cuando digo como consecuencia de la caída del hombre, es decir, el ser humano sin Dios es violento. O sea, el ser humano sin Dios, por la codicia, hace mercadería de los niños, de los órganos del niño. Es decir, porque me imagino que esta pregunta va por allí, ¿no? Porque, es decir, la gente siempre se muere, pero se muere es la materia, pero lo espiritual no, o sea, no hay forma que lo puedan destruir. O sea, Jesús dijo... Ya no hubiera estado apurada, ya va. Sí, bueno, pero porque me da señas. Son las 12:45. ¿Contestamos la pregunta o no? ¿Por qué tienen que estar apurados si nadie está apurando nada? Así que el tema, sí, porque están haciendo preguntas y hay que responderlas. Entonces, por eso pregunto. ¿Se quiere ir? Conviértete. Sí. Dale. No, en serio, porque pues yo puedo seguir hablando, pero la gente se va. Yo te conozco. No, a mí no me engaña. Era ella la que me estaba mencionando. Aquí dice, ¿qué pasará con las congregaciones que no saben del nuevo pacto? Y como iglesia, ¿qué podemos hacer por ellos? O sea, como iglesia, lo que podemos hacer es dar un buen testimonio. Porque ir a tratar de imponerle una doctrina o un pensamiento o pelear con la gente, bueno, lo más seguro es que pase como Pablo y ellos te apedreen. Sí, el Espíritu Santo revelará en su momento, dice la Biblia, que cuando se conviertan al Señor se les caerá el velo, ¿no? Sí, tiene que haber una conversión. Sí. La gente tiene que convertirse y ese es un proceso que Dios hace, no podemos hacerlo nosotros. Esta pregunta está buena. Dice, ¿por qué usamos el Dios te bendiga como un saludo o para impartir una palabra de bendición si ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual? Apóstol. Bueno, primero se usa por costumbre, ¿no? Por una tradición y o sea, hasta a mí se me pega. Todavía yo no me he acostumbrado. Es decir, porque ya cuando tú aprendiste, o sea, después de 30 años, nosotros tenemos 10 años, 11 años enseñando gracia, pero te consigues a alguien y dices, Dios te bendiga. No, sí, Dios te bendiga. Sí, pero no es que sea malo, porque bendecir es decir bien. Tú puedes decir, oye, está bonita, tu ropa es bonita. O sea, eso es una forma de bendecir. Porque bendecir no es solamente decir Dios te bendiga. O sea, una acción nuestra buena muestra la bendición. Entonces no es que vamos a dejar de hacerlo. Tenemos el concepto de que yo te digo Dios te bendiga y ya te estoy bendiciendo. No. Si yo te digo que te vaya bien hoy, ya te estoy dando una bendición. Exacto. Imagínate los venezolanos pedimos la bendición y dicen que eso no lo hacen en otros lados y uno dice bendición mamá, bendición papá, Dios te bendiga. Sí. Pero en realidad yo por lo general digo bendecido, bendecida. Hay gente por ahí que lo hace como un eslogan y no es un eslogan. Hay muchas partes de la iglesia que están predicando el nuevo pacto que pierden la sensibilidad, la empatía. O sea, el que yo te dé un abrazo y de repente te diga Dios te bendiga no quiere decir que yo soy religioso. Porque a veces el contacto y eso es necesario. O sea, el poder orar por las personas, el poder transmitir de lo que Dios le ha dado a uno, pues eso no es malo. Y estas verdades tampoco son para hacer eso, porque de repente yo estuve en una iglesia, no aquí en Argentina, donde te decía bendecido, prosperado, en victoria. Entonces lo repetías como un pensamiento positivo que estás repitiendo. Eso no tiene nada que ver que yo viva diciendo estoy bendecido, ¿no? Me mandas a callar a mí, pero tú hablas más de la cuenta.
Soy mujer. Ah. Otra, las bendiciones de Deuteronomio 28 dependían en el Antiguo Testamento del cumplimiento de la ley. Y en la gracia depende de la obra redentora de Jesucristo. Ajá. ¿Por qué en unos se manifiesta y en otros no estas bendiciones? Ya lo expliqué yo al principio. Todo va a depender. Si eres niño espiritual, evidentemente la Biblia dice que no se van a manifestar. Está bajo tutores, tienes que aprender y curadores. Y lo otro es porque no estés conectado a esa bendición espiritualmente, porque todo el mundo quiere la bendición, pero todo el mundo no quiere pagar el precio de convertirte, de entregar tu vida a Cristo para ser transformados. Y también una cosa que tú nos enseñabas, pastor, que tú nos enseñabas que las bendiciones del antiguo pacto que tenían un tiempo, esas bendiciones estaban condicionadas a la ley, al cumplimiento de la ley. Hoy estamos en un pacto con mejores y mayores promesas que no están condicionadas a si tú cumples o no cumples otra cosa. Dice aquí, ¿cómo saber llevar o trabajar, ejecutar la comunicación desde lo espiritual con Dios o la comunión? No sé. ¿Cómo se educa el alma? Bueno, el alma es salvaje, hermano. Sí, no sé quién lo escribió, pero es muy salvaje. Pero a través de la oración, de la lectura de las escrituras, de la meditación, nosotros podemos ir cultivando no solamente una relación, sino ese deseo, y que uno pueda, a través de esa afinidad, pueda recibir todas esas cosas de parte de Dios que te afirmen dentro de esa experiencia para que tu alma se vaya sometiendo. El alma siempre va a buscar la manera de evadir las cosas, pero el poder de Dios es mucho mayor que el de nuestra alma. Aquí hay otra pregunta que dice: si el hombre tiene comunión con Dios, es amigo de Dios, conoce los propósitos de su vida, sabe que tiene una herencia celestial por Cristo Jesús y que por la gracia y su amor es salvo y está bendecido, ¿cómo se puede estar en el reposo de Dios y ejercer la autoridad divina y saberse bendecido en la vida práctica, independientemente de las circunstancias? Pero primero es una convicción. Es decir, Pablo estaba preso, por ejemplo, en varias oportunidades, y sus mejores cartas las escribió, inclusive animando. Desde la cárcel decía, estad gozosos, le escribía. Es decir, yo no veo a una persona que esté presa, es gozoso. Y, el apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos, que también, escribió también sus cartas desde ese sitio, sobre todo Apocalipsis. Es decir, pero la condición espiritual es la que a nosotros nos mantiene en reposo. ¿Qué es reposo? Descanso. Es decir, es saber que Dios está en control. Es saber que aunque tú puedas tener una condición de repente ahorita difícil económicamente o en salud, tú sabes que Dios va a actuar de un momento a otro. Tú sabes que tu vida está en manos de Dios. Y si en el caso extremo tú fallecieras físicamente, pero tú vas a la eternidad. Es decir, que por todo y en todo estamos bendecidos. Así es. Aquí dice, ¿cómo fortalezco mi vida, una vida espiritual? Para mí, por ejemplo, la meditación es uno de los consejos que yo te doy. Para meditar hay que pasar mucho tiempo solo. Es decir, leer las escrituras, meditar en Dios, meditar las escrituras, porque, es decir, en ese momento de meditación, por lo general siempre tú te relajas, sales del ruido, sales de todo aquello que te aleja de poder oír a Dios, y comienzas ya a afinar tus sentidos espirituales, y la comunión se hace como que más fácil, porque llega un momento que la desarrolles aunque esté manejando. Yo puedo hacerte un mensaje viendo televisión, no sé cómo lo hago, pero lo hago. Es decir, yo puedo estar haciendo algo y estar preparando un mensaje en la cabeza, porque me he acostumbrado tanto a meditar en Dios que todo lo relaciono con Dios, no importa lo que esté haciendo. Entonces se me hace fácil, porque ya son muchos años. Entonces no sé cuáles son los métodos que cada uno utiliza, pero para mí la meditación y la lectura de la palabra ha sido lo mejor. Hay personas que oran, no sé, un montón de tiempo, pero tú no ves que cambien.
siguen siendo chismosos, personas que no reciben una transformación, pero en la meditación Dios te habla muchísimo. Chismosas, pues. No, yo lo que hago, por lo menos para fortalecer mi vida espiritual, dos cosas. Y a mí me funciona. Para las mujeres somos diferentes que los hombres, ¿verdad? Y a veces uno está haciendo muchas cosas, nos ocupamos en muchas cosas y andamos como Marta. Yo la palabra la escucho mucho. Pongo la Biblia o pongo las pregonas, la escucho y pienso en la palabra. Y cuando me viene un pensamiento tonto, estúpido, que no tiene que ver con la palabra, yo lo trato de sustituirlo y lucho conmigo mía, yo así conmigo interno, y pienso en la palabra para no dejarme llevar por mis pensamientos carnales. Aquí dice, ¿cuáles son las características de estar sentado en los lugares celestiales? Y que si la herencia es ser rescatado La por característica Cristo, de estar sentado, estar en reposo. es la primera y principal. O sea, saber, es decir, cuando tú te preocupas por perder tu salvación, tú no estás en reposo. O sea, porque cuando un hecho fue consumado, ya está hecho, tú descansas en él. Porque esa convicción te mantiene tranquilo. O sea, no importa la condición exterior, si tienes o no tienes dinero, porque tú sabes que Dios tiene cuidado de ti. Entonces no te turba fácilmente. ¿Por qué? Porque estás en descanso, porque sabes que Dios está en control. ¿Cuál es que si la herencia es ser rescatado por Cristo? No, esa no es la herencia. La herencia son todos los beneficios que nosotros podemos disfrutar. A veces las personas, pensaba yo. Inclusive parte de la herencia son los dones espirituales. Sí, porque a veces la gente cree que cuando le entrega la vida al Señor está perdiendo. He escuchado mucho eso y piensan que es una pérdida de tiempo invertir en escuchar la palabra. Y dicen, de hecho, de los pastores lo dicen mucho, ustedes no hacen nada. Los pastores no trabajan, no hacen nada. Y piensan que es una pérdida de tiempo, pero si nosotros tomamos en cuenta nuestra vida eterna y el concepto que tú nos enseñabas de nuestra vida, de la vida espiritual, que es más real de lo que uno piensa. Nosotros no pensamos que la vida espiritual es etérea, es real. Es muy real y es muy valiosa. Nosotros entendiéramos lo que estamos invirtiendo en nuestro crecimiento espiritual, y ese crecimiento espiritual se manifiesta en lo natural. Naturalmente hablando, yo puedo dar testimonio hasta que se manifiesta hasta en la vida biológica del cuerpo. Tienes más, se te desarrolla la inteligencia, tienes muchas habilidades porque el Espíritu Santo te reparte dones y tienes muchas habilidades, inteligencia, mucha inteligencia. La mente se te abre, tienes capacidades para hablar, para escribir, para hacer. Realmente a mí me ha potenciado muchísimo naturalmente la vida Sí, inclusive te renueva. Sí, tal cual. Sí, cuando vino el maestro Ricardo, el amor me pero sí, yo le digo, no, yo tengo 64 años. Y yo así como asombrado, no puede ser, sí. Sí, porque se luce más o menos como yo. Sí, él decía, oye, él le dijo, yo pensaba que ustedes eran contemporáneos conmigo. Sí, pero sí. 64, ¿estás seguro? Casi que le botamos la cédula. Porque el Espíritu renueva. Sí, el Espíritu Santo te renueva. O sea, lo tunea a uno. Aquí una persona pregunta por qué siempre sueño con bendiciones y con ángeles de la luz de Dios. En realidad, la parte de los sueños yo la otra vez estuve hablando un poquito de eso. Nosotros tenemos que entender algo, porque a veces mistificamos las cosas. Mistificar es darle un sentido espiritual a algo que es normal y natural. Eso es mistificar. Todos los seres humanos tenemos sueños de soñar, es decir, nos dormimos y eso que pasa en tu mente cuando estás dormido es un sueño. Por ejemplo, algunos ahorita tienen sueño porque tienen un poquito de hambre y entonces el hambre te va a la energía y te da sueño, quieres dormir. Hay otros que tienen sueño porque no les interesa, no entienden nada. Pero bueno, eso cuando tú te duermes, pasan cosas en tu mente, esos son sueños. Dios en la antigüedad solía dar sueños de su voluntad a algunas personas específicas. Porque no tenían el Espíritu No Santo. todos los sueños que tú sueñas son un mensaje de Dios para ti, no. Porque hoy tú tienes el Espíritu y Dios por el Espíritu te revela la palabra, que es más segura que un
sueños. Si tú sueñas con ángeles, que bueno, yo nunca he visto un ángel, no sé cómo es, pero a lo mejor en el sueño tú ves alguna figura y tú dices que son unos ángeles. Si los ves con alas, la coronita y todo, simplemente estás reflejando lo que tienes en tu mente que te enseñaron que es un ángel. Sí, la parte que... Pero en Apocalipsis Gordito volando. describe a los ángeles unos seres con 4 ojos, 4 patas, una cosa así, que a lo mejor si sueñas con eso dice que era el diablo que te dio un sueño. Entonces, no todo lo que tú sueñas es que Dios te está hablando. Sí, hay algo que en cuanto al tema de los sueños, se utiliza mucho un salmo que dice que Dios concederá los sueños de tu corazón, las peticiones, algo así. Y la mayoría de las mujeres, sobre todo. Dice también Sí, que sí, cuando Jehová hiciere devolver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Es decir, la palabra sueño en la Biblia siempre aparece con referencia al dormir. Con referencia al dormir. Y la gente lo toma muchas veces de manera literal. Es decir, porque una cosa son sueños y otra cosa son tus metas. Y los deseos. Sí, y tus propios deseos. Y eso hay que definirlo bien. Porque es decir, ese lenguaje religioso donde no, Dios concederá los deseos de mi corazón. Mira, Dios no está interesado en conceder ni deseo del corazón de nadie, porque ya Él determinó para la vida de cada uno de sus hijos lo que necesita. Y en su tiempo y en su momento, Dios te va a dar inclusive mucho más de lo que tú mismo has anhelado. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque Dios tiene una visión mucho más amplia de nuestra propia necesidad y lo que puede a nosotros beneficiarnos o no. Entonces, hay que sacarse esa idea de la cabeza de que Dios tiene un propósito específico y por eso tenemos que soñar con ese asunto, ¿no? Es decir, es mucho más allá de eso. Y los que tienen metas, que es bueno tener metas, el que quiere mejorar, el que quiere perfeccionarte, tú las puedes cumplir con tu esfuerzo, con tu dedicación. La predicas aquí. Sí. Pero no necesariamente Dios está obligado, en la obligación de cumplirte tus metas. Tú te fijas unas metas, tú trabajas por tus metas, tú haces el esfuerzo por tus metas y es tu logro y vas a recibir tu recompensa, claro, si las logras, o tu decepción si no las logras. Claro, ¿sí? y tu sueño o tu meta, claro, o tus deseos personales. Si tú quieres lograrla mucho más abundante, manifiesta a Cristo. Es decir, en lo que tú estás haciendo, sé excelente. Es decir, haz las cosas con la motivación correcta. Y eso va a hacer que el respaldo de Dios sea extraordinario en tu vida.